Joaquín no creía en todo aquello que se decía sobre los supuestos seres que deambulaban por el cementerio. Siempre le pareció absurdo que fantasmas o espíritus con características de niños pudieran existir en ese lugar. Sobre todo cuando se decía que estos prácticamente solo deambulaban ahí para ahuyentar a cualquiera que se atreviera a caminar entre las tumbas de ese lugar. Él era un joven humilde, que en muchas ocasiones tenía que rodear todo el cementerio municipal para llegar a su casa. Su trabajo como mecánico al otro lado del pueblo era muy demandante, y cuando no alcanzaba a tomar uno de los camiones que podían llevarlo hasta su casa, siempre le tocaba caminar todo el largo trayecto que lo obligaba a rodear dicho camposanto. Como tal, no es que odiara el lugar, por el contrario, dicho terreno le parecía muy triste, ya que precisamente el área que le tocaba recorrer era donde se colocaban las tumbas de los pequeños niños, menores de edad que por alguna razón ya habían fallecido. Joaquín había perdido un hermano cuando tenía 12 años de edad. Aquel pequeñito había enfermado gravemente de pulmonía al haber estado jugando en medio de la lluvia en su patio, por lo cual al no haber sido atendido por sus padres, es que este no pudo aguantar y simplemente se murió a los pocos días de estar padeciendo esa enfermedad en su cama. Era por esto que Joaquín siempre veía esas tumbas con tristeza y melancolía. Le parecían terribles los mensajes grabados en las lápidas de aquellos niños, frases de amor y tristeza dejadas ahí por sus familiares al haber perdido a sus pequeñitos, situación que de inmediato le hacían recordar a su propio hermano. Joaquín seguido imaginaba que escuchaba la voz de su pequeño familiar cuando pasaba por ahí, como si éste le susurrara al oído mientras caminaba por aquella zona dedicada a los niños muertos, dándole advertencias de que no se preocupara, ya que él se había ido en paz, y que además dejara de sentir lástima por todos esos niños ahí enterrados. Aquello era una voz que vívidamente llegó a escuchar en algunas veces, sobre todo en aquellas en que le tocaba pasar por ahí a altas horas de la noche, oyendo claramente la voz de su pequeño hermano. Quien le advertía que no se detuviera y simplemente se fuera hacia su casa. Sin embargo, para Joaquín aquello era imposible. Tenía perfectamente claro que esas advertencias eran parte de su inconsciente, como una forma de recordarse a sí mismo en dejar descansar en paz a su propio hermano, al igual que todos esos niños ahí enterrados en ese cementerio. Y es que mucho se decía de aquel lugar, del cual la gente argumentaba varias versiones, donde una de ellas era que esos niños habían sido enterrados en un lugar que no los dejaba descansar, razón por la cual continuamente se les podía ver entre esas tumbas, pidiendo ayuda y buscando quién pudiera sacarlos de aquel terreno en el que eran atormentados. Sin embargo, no era lo único que se decía. También existía otra versión, la cual para nada era triste. Por el contrario, era morbosa y de muy mal gusto, pero muy popular entre algunos viejos de esa retirada parte del pueblo. Viejos a los cuales cada que se cuestionaba o preguntaba solían decir con mucha convicción: se trataba de una leyenda, donde aquella área del cementerio estaba maldita, en la cual todo se debía a un ser que hacía uso de esas pequeñas almas, con el fin de atrapar a la gente, para enfermarla, o provocarles males y así murieran para ser enterrados en aquel lugar. Se decía que aquel ser hacía que las almas de los niños se montaran en aquellos quienes visitaban a sus muertos, subiéndose a sus espaldas y haciendo que poco a poco esos pequeños espíritus los inundaran de tristeza y malos pensamientos, maldiciéndolos e incluso enfermándolos, al grado de obligarlos, ya sea a cometer actos atroces, crímenes y agresiones, o incluso llevándolos al suicidio. Si bien esa parte del pueblo casi no era visitada por nadie,
Lo que era cierto es que mucha gente había dejado de caminar por esa avenida. Quienes llegaron a verlos aseguraban que se trataba de pequeñas sombras y cuerpos translúcidos, los cuales se asomaban por la barda que rodeaba el camposanto, los cuales escondidos entre las lápidas hacían ruidos llamando la atención de los transeúntes, provocando que estos por el morbo y curiosidad se acercaran, pero no solo para perturbarlos, sino también para que en un descuido estos se pudieran colgarse de sus espaldas y así irse pegados a ellos, para provocarles enfermedades y trastornos por órdenes de aquel ser al que se decía estaban obligados a servir. Y algo había de cierto, ya que mucha gente afirma haber tenido una muy mala racha de salud o haber perdido algún familiar después de haber acudido a algún velorio en dicha parte del camposanto. Situación que provocó que con el tiempo nadie más quisiera enterrar ahí a sus difuntos. Algo que con el paso del tiempo hizo que aquel camposanto casi quedara abandonado, haciendo que sus tumbas poco a poco quedaran descuidadas, con maleza crecida, con árboles incluso invadiendo y dejando al descubierto algunos de los cofres ahí enterrados, llegando al grado de hacer que más que un cementerio, pareciera una pequeña estancia para cadáveres olvidados. Era cierto, el lugar lucía tenebroso, incluso podía sentirse algo extraño al circular por ahí. Pero Joaquín todo eso lo atribuía a los rumores oídos al respecto, así como a sus propios pensamientos sobre su hermano ya fallecido. Era por eso que aquel era un lugar muy solitario, sobre todo de noche, cuando de plano la gente no se atrevía a cruzar. Solo que para Joaquín no había forma de evitar ese paso, sobre todo cuando salía tarde del taller y le tocaba regresar a casa caminando. Todo hubiera seguido igual para él, pero un día las cosas cambiaron. En aquel taller entró a laborar un hombre de unos 40 años. Se trataba de Francisco, quien vivía por la misma zona que Joaquín y quien se encargaba de hacer las compras de refacciones y de cerrar la cortina al final de la jornada. Era por eso que al cabo de unas semanas de trabajar juntos, Joaquín y Francisco comenzaron a regresar a sus casas acompañándose el uno al otro, apresurándose siempre para alcanzar el camión que podía llevarlos directamente y así evitar caminar por el cementerio. Y lo hicieron con éxito por algún tiempo, hasta que un sábado por la tarde, el taller mecánico se llenó de trabajo. Habían llevado un par de carros que se habían quedado descompuestos en la carretera, y de los cuales los dueños pagaban muy bien para que estos pudieran ser arreglados en el menor tiempo posible. Fue así que todos los trabajadores de aquel taller se pusieron a trabajar en esos dos automóviles, haciendo que prácticamente nadie abandonara el lugar hasta que estos quedaran funcionando. Fue así que la jornada se extendió y provocó que todos ahí salieran hasta la medianoche. Joaquín y Francisco se fueron juntos caminando hacia sus casas. Avanzaron por un par de kilómetros, y si bien ya ambos sabían mucho sobre lo que se decía de aquel cementerio, en esa ocasión caminaron hablando del tema. Francisco creía que ese lugar en verdad estaba maldito. Conocía a una vecina que había enterrado ahí a uno de sus sobrinos, y después de haber asistido al funeral de este, fue que en su familia ocurrieron un par de desgracias. El hermano y padre del niño que había muerto ahogado en un lago cercano al pueblo había pasado varias semanas lamentándose por tal tragedia, llegando a comentar que la voz de su hijo no dejaba de sonar en su cabeza, diciendo que siempre lo podía escuchar por las noches antes de dormir, y que ahí le reprochaba por no haberlo vigilado, situación que no era cierta, ya que para aquel hombre no había nada más que quisiera en el mundo que a su hijo de 6 años. El pobre, completamente alcoholizado, lloraba en la cantina, contando cómo su hijo con esa voz inocente le decía al oído que había sufrido mucho al ahogarse en aquel lago,
explicándole a detalle cómo se le había pasado por minutos pataleando completamente desesperado por no hundirse, quien lleno de miedo intentó nadar a la orilla, mientras que sus amigos no se daban cuenta que ya se estaba ahogando. Aquello siempre era contado con tremenda tristeza, haciendo énfasis en cómo el pobre niño le decía que había sufrido por un terror inmenso, cuando por puro cansancio había dejado de patalear y bracear, para después irse hundiendo, sintiendo cómo por más que quería aguantar la respiración, su cuerpo lo obligaba a dar un profundo respiro, inevitablemente llenando así su garganta y pulmones de pura agua, sintiendo una insoportable sensación de pánico, de mareo, impotencia, mientras este ya se estaba muriendo. Aquella voz que el pobre hombre oía le relataba a detalle aquella insoportable tragedia. Esto provocó que el padre, a pesar de intentar ahogar y callar aquella voz con alcohol, un día no pudo más y simplemente se fue a esa parte del lago para, como castigo, dejarse perder en el fondo del agua. Francisco conoció bien a aquel hombre, y si algo podía decirse de él, es que para nada creía en fantasmas y espíritus, por lo que según esto simplemente se dejó morir, porque el recuerdo de su hijo lo estaba atormentando. Después de enterrarlo en ese cementerio, la hermana de dicho hombre comenzó a padecer de lo mismo. Había estado llorando en la tumba de su hermano, cuando repentinamente vio una pequeña silueta escondida entre las lápidas, la cual por alguna razón sintió que en algún momento se le fue a la espalda. Al principio pensó que se trataría solo de una alucinación o idea, por aquel momento tan trágico que estaba viviendo, pero poco a poco comenzó a enfermar, ya que continuamente salía por la madrugada en medio de la lluvia, porque según ella, podía oír la voz de su sobrino y de su hermano, quienes le pedían que saliera a buscarlos. Con esto la pobre mujer pronto tuvo una fuerte pulmonía, y por la pena que estaba padeciendo nunca quiso atenderse, ya que sentía que por alguna extraña razón era muy egoísta de su parte preocuparse por su propia salud, mientras su hermano y su sobrino estaban ya muertos, pidiéndole que no los olvidara, que les permitiera vivir junto a ella, porque no podían seguir deambulando en aquel cementerio. Fue por esto que la familia, muy preocupada, quiso ayudarla. Llevaron a un doctor, el cual afortunadamente pudo curarla. Sin embargo, su actitud no cambiaba. No podían dejarla sola, porque en incontables ocasiones había tenido accidentes, por estar en continuo estado de somnolencia y cansancio, ya que le era imposible dormir durante la noche. La mujer se la pasaba todos los días completamente fuera de sí, ojerosa y con los sentidos alterados, situación que en un momento le provocó un fuerte accidente cuando ésta fue embestida por una camioneta al estar caminando sin cuidado en una avenida cercana a su casa. Aquel accidente le habría destrozado la cadera, provocando que una de sus piernas quedara inutilizada, haciendo que la pobre viviera una terrible recuperación en medio de un duelo que, a pesar de llevar meses iniciado, simplemente no podía superar. Fue por eso que su madre, desesperada, optó por llevar a casa de ella a una curandera, la cual había traído desde Veracruz por recomendación de una conocida. Se trataba de una mujer, la cual sabía leer el aura de la gente, y la cual se decía podía curar cualquier mal de ojo o brujería a través de limpias. Al ver a la pobre mujer, la curandera de inmediato supo lo que sucedía. Muy apresurada comenzó a realizarle una limpia. Sin decir mucho, quemó incienso y copal en su cuarto. Regó los alrededores con agua, la cual era sacudida en ramos de hierbas, para al final hacerle una pasada de cuerpo entero con un huevo de la cabeza a los pies. Ahí fue como si algo se hubiera expulsado,
De alguna forma todos los familiares presentes lo habían sentido, como si una pesadez de pronto hubiera sido eliminada. Efectivamente, la mujer había sido afectada por algo, y eso era un supuesto espíritu, el cual no era el de su sobrino o el de su hermano, sino el de una pequeña criatura, la cual se les había pegado a ellos en el cementerio. Un espíritu que por órdenes de otro ente estaba ahí postrado, obligado a dañar a aquellos que padecían una pérdida, y los cuales por esta razón fueran susceptibles no solo a ser afectados, sino además a ser llevados a su peor condición en vida. Francisco por esta razón le tenía mucho miedo al cementerio. Siempre evitaba pasar junto a él, y daba incluso un recorrido más largo con tal de nunca cruzarlo. Y era cierto, ya que conforme ambos se iban acercando a los alrededores de la barda, es que Francisco no pudo ocultar su nerviosismo. Si bien Joaquín no creía en nada de lo que había oído, sí se sentía incómodo al ver cómo un hombre de mayor edad que él, y de tamaño superior, de repente parecía disminuirse ante lo que aquel cementerio escondía. Fue por esto que intentó tranquilizarlo. Cambió el tema e incluso quiso hablar de cosas sobre el taller mecánico, sobre lo que cobrarían a la semana siguiente. Pero fue entonces que lo vio. Claramente Joaquín observó una sombra que sobresalía de la barda, la cual parecía ser una pequeña mano, y la cual sorpresivamente les arrojó a los pies algo que parecía una pequeña rama. Aquello que había aterrizado junto a ellos bien podría tener una infinidad de explicaciones. Sin embargo, sus ojos no lo habían engañado. Él mismo claramente había visto algo, o alguien, que se los había aventado. En ese momento Francisco se paralizó. Miró al suelo y tartamudeando tomó del brazo a Joaquín, tratando de jalarlo para regresar y no cruzar por ese lugar. Sin embargo, Joaquín se negó. Se agachó a recoger eso que le habían aventado, para así demostrar que no se trataba de nada extraño. Solo que al alzarlo y mostrarlo en la palma de su mano, fue que ambos vieron perfectamente que eso no se trataba de una rama, sino que era un pedazo de hueso, muy pequeño, un hueso completamente seco, el cual definitivamente provenía de aquel cementerio. Ahí Francisco no aguantó más y simplemente se echó a correr para el lado contrario. Joaquín se quedó completamente solo. Si bien estaba asustado, él se repetía a sí mismo que aquel cementerio no tenía nada de fantasmal o terrorífico, por lo cual, apelando a la lógica, de inmediato caminó hacia la barda. Quería ver quién era aquel que le había hecho aquella broma. Estaba convencido de que todo era una travesura y buscaba descubrir al responsable de ese intento de burla. Pero fue entonces que aquella voz apareció en su oído. Se trataba de aquella voz que él siempre había conocido, como la voz de su pequeño hermano muchos años antes ya fallecido. Ahí Joaquín, por alguna razón no identificada, fue que se detuvo. A pesar de estar convencido que no existían los fantasmas y que todo era producto de su inconsciente, en ese momento tuvo una sensación de peligro la cual lo obligaba a no seguir caminando. Solo que ese no era el único motivo, ya que aquella voz que sonó junto a él le advertía de no acercarse más a ese cementerio. Joaquín comenzó a sentir mucho nerviosismo. Sin embargo, se negaba a pensar que su hermano le hiciera tal indicación, que su hermano siguiera pegado a este mundo y que se comunicara con él de esa forma, por lo cual con un caminar descontrolado intentó avanzar. Intentó dar pasos, a pesar de su andar tembloroso. Y una vez más, sonó en su oído la voz de su hermano. Ya no era una simple sugerencia.
En ese momento la voz sonó desesperada, como una orden, para evitar que algo malo le sucediera. Aquello tomó por sorpresa a Joaquín, quien ya parado junto a la pequeña barda intentó tomar una decisión. Estaba completamente desconcertado, porque por un lado oía una voz que para él no existía, y por el otro, alguien le había aventado ese hueso a los pies, el cual definitivamente era real, y el cual no solamente él había visto. Fue entonces que la voz sonó de nuevo. Y esta vez le comentó que no ignorara su advertencia, ya que si bien el pequeño estaba ahí para cuidarlo, no podría protegerlo de aquello que estaba escondido en aquel cementerio. Joaquín se quedó sin saber qué hacer por un instante. Dudó mucho en adentrarse o dar marcha atrás. Y fue entonces que lo vio. Escondido entre las tumbas se asomaba algo que Joaquín jamás podrá olvidar. Se trataba de un ser casi en los huesos, el cual con ojos que emitían un tenue resplandor, lo veían fijamente a los ojos, tal como si estuviera al acecho y a la espera de su entrada. Aquello fue como si algo le hubiera abierto los ojos a Joaquín, quien ahora podía ver no solo a aquel terrible ser ocultándose entre la tierra y las lápidas, sino también a varias sombras pequeñas, las cuales parecían ser de niños hechos de humo negro. Joaquín decidió no cuestionar más su cordura y simplemente tomó el mismo camino de Francisco. Decidió rodear un par de cuadras más para así irse corriendo hacia su casa. Al cruzar la puerta de su vivienda venía bañado en sudor. Pero no por el esfuerzo realizado al caminar de más, sino que por alguna razón sentía que un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Una fuerte sensación de miedo, la cual él jamás había percibido. Intentó calmarse. Intentó quedarse dormido en el sillón. Sin embargo, aquella voz y aquellas imágenes vistas en el cementerio no podían borrarse de su mente. Las horas pasaron, y después de haberse servido un poco de tequila, fue que a las 4 de la madrugada por fin pudo quedarse dormido. Ahí fue que tuvo aquel sueño, aquel que lo cambió para siempre. En él escuchaba la voz de su hermano, el cual le pedía que se cuidara, ya que a pesar de haberlo acompañado siempre desde su muerte, era hora de irse y avisarle que no debía exponerse en ese cementerio. Según lo que oía, en verdad su hermano había estado pegado a él, y por años lo había cuidado de que ningún espíritu se le colgara de la espalda, ya que al no poder evitar dicho lugar, era que Joaquín se había expuesto en numerosas ocasiones a lo que emanaba de ese maldito terreno. Solo que todo aquello ya había debilitado al espíritu de su hermano, quien no podía quedarse a su lado por más tiempo. Ahí la pequeña voz se despidió, y fue entonces que Joaquín abrió los ojos. El pobre no podía creerlo. Sentía efectivamente que algo se le había despegado del cuerpo. Sentía un vacío enorme. Sentía un temor irracional, como si algo le hubiera sido quitado de su alma. Y fue entonces que lo entendió. En verdad, su pequeño hermano había estado junto a él todo ese tiempo a su lado. De alguna forma en ese momento lo supo, de que tantas veces que se había sentido protegido o cuidado, era en realidad por el acompañamiento de su hermano ya muerto. Solo que a partir de ese momento ya había dejado de sentirlo. Ya no podía percibir su presencia.
como si algo le hubiera sido extirpado. Todo ese día Joaquín se la pasó llorando en su casa. Tenía mucha tristeza y melancolía por esa pérdida. Sin embargo, también sentía algo de paz, porque de alguna forma, su hermano por fin ya estaba descansando. Al siguiente lunes Joaquín fue a trabajar. Platicó con Francisco de lo sucedido. Y de regreso a su casa puso mucha atención a lo que sentía al pasar junto a aquel cementerio. Intencionalmente intentó rodearlo a pie, pero apenas se acercó a una cuadra de este, fue que sintió una terrible sensación de pesadez y un miedo inexplicable. Aquello que lo protegía ya no estaba ahí para acompañarlo. Joaquín después de eso se cambió de casa. Decidió seguir el consejo de aquella voz que al parecer lo había protegido. Decidió no desafiar a las fuerzas ocultas de ese lugar, no solo por miedo y precaución, sino porque respetaba con todo su ser aquel cuidado que obtuvo de su hermano. Si bien antes hubiera dudado de todo, para él a partir de ese momento la situación era esclarecida. Alguien lo había cuidado durante muchos años, y ese era precisamente su pequeño hermano, quien no descansó hasta que pudo enseñarle a Joaquín que hay cosas a las que no vale la pena desafiar, por más que se crea que los muertos no pueden hacernos daño. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.